de los Reyes, capítulo 24, leo del versículo 10 al 16. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre, mi Dios, yo te pido que me des la sabiduría de tu Espíritu Santo, que me concedas comunicar al pueblo tus palabras, que me des la exhortación que tenga que compartir con este pueblo, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón y salgamos con decisiones, con resoluciones del corazón. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ya en este pasaje, como hemos venido estudiando los domingos en la tarde, y como usted ha seguido la secuencia, hermanos, Joaquín llegó a reinar en Jerusalén después de la muerte de su padre, el rey Joacim. La Biblia nos dice que era de 18 años cuando comenzó a reinar. Y hermano, como hemos visto en la sucesión de reyes, nos dice el versículo 9, que nos dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho su padre. Su padre, el rey Joacim, también hizo lo malo. Entonces, hermano, vemos que el rey Nabucodonosor volvió en contra de Jerusalén, hizo una segunda incursión. Vemos allí, como hicimos en la lectura congregacional, en el versículo Dios dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. En aquellos entonces se acostumbraba sitiar la ciudad. ¿Qué significa? Le ponían un cerco, ¿verdad? Para que no entrara ni saliera nadie. Esto con el fin, hermanos, de debilitar la ciudad al cerrarle, hermano, el flujo de suministros, como alimentos, como agua, como pertrechos de guerra, como, hermanos, refuerzos. Entonces, hermano, esta segunda incursión la hizo el rey Nabucodonosor en contra de Jerusalén, gobernando el rey Joaquín. Y, hermano, esto en parte a que Dios, hermano, ya había advertido a Jerusalén que le iba a abandonar debido a sus pecados. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 12. Se nos dice, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Hasta ahí leemos. ¿Qué sucedió aquí? El rey Joaquín, desesperado, y hermano, esperaba él apaciguar al rey Nabucodonosor. Cuando la ciudad estaba sitiada, hermano, a los 3 meses de su reino, él buscó al rey Nabucodonosor, se puede encontrar con él, hermano, para él someterse, para que Joaquín se sometiera
al rey Nabucodonosor, hermano, y no solamente él, llevó a su familia y a sus dirigentes para rendirse ante el rey de Babilonia. Esto, hermano, porque él ya estaba desesperado y él estaba convencido, hermano, de que no iba a poder tener una resistencia eficaz contra, pues, el imperio babilónico. Entonces él salió a buscar al rey Nabucodonosor con la esperanza, hermano, de que si él sometía a él seguiría conservando el trono en Jerusalén, siendo como vasallo del rey de Babilonia. Pero ¿qué sucedió? Seguimos leyendo el resto del versículo 12. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Él buscaba apaciguar al rey de Babilonia, pero ¿qué sucedió? Sucedió lo contrario, ¿verdad? El rey de Babilonia lo llevó cautivo a Babilonia. Y hermano, es la razón de este mensaje. Ríndete mejor al Señor. Ríndete mejor al Señor. Porque Joaquín lo que estaba haciendo, se estaba rindiendo ante el rey de Babilonia con la esperanza de que pues conservar su trono, aunque si fuera un rey vasallo, sometido al rey de Babilonia. Pero el rey de Babilonia, hermano, tenía otros planes. ¿Qué es rendirse? Rendirse, hermano, es someterse a alguien. Rendirse es dejar de resistir, entregarse y entregar todo lo que tiene, entregárselo a alguien y permitiéndole a esa persona a la cual se está rindiendo que esa persona ya tenga control de él o que dirija sus pasos. Eso es rendirse. Y es lo que Joaquín estaba haciendo, rindiéndose ante el rey de Babilonia, entregándose y permitiéndole, si el rey de Babilonia aceptaba, pues que el rey de Babilonia tuviera control de él. Pero, hermano, vemos que sucedió lo contrario. Entonces, hermano, hay que entender, es mejor rendirse al Señor, entregarse a Él. Porque, hermano, ya Dios ya había traído juicio a 2 reyes anteriores, al rey Joacás y al rey Joacim. Y hermano, pero ¿qué sucedió? Este rey Joaquín hubiera tomado ejemplo de cómo estos 2 reyes anteriores habían sido juzgados de parte de Dios. Pero, hermano, no tomó ejemplo. Y aquí, hermano, una gran lección y una verdad que quiero compartir con ustedes, hermano. Hay que aprender de los juicios de Dios sobre los pecadores. Cuando Dios juzga a los pecadores, cuando Dios juzga a los rebeldes, cuando Dios juzga a los desobedientes, hermano, nosotros debemos de tomar ejemplo. ¿Me está siguiendo? Es el error que cometió Joaquín. En lugar, hermano, de tomar ejemplo de esos 2 reyes anteriores que Dios los juzgó, él mejor quiso someterse y rendirse al rey de Babilonia. Ve, hermano, lo que dice Proverbios. Ahí en Proverbios vamos a ver 2 citas bíblicas. En Proverbios, capítulo 19. Proverbios, capítulo 19. ¿Ya lo encontramos, hermano? Ay, ay, ay. Siempre escribo yo mis versículos y luego me los cambio, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras, ¿qué? No escapará. Pero a ver, hermanos, perdóneme, allí es el 21, Proverbios, capítulo 21, versículo 11. Dice ahí en Proverbios, capítulo 21, versículo 11, cuando el escarnecedor es castigado, ¿qué nos dice, hermano? El simple se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio, aprende ¿qué? Ciencia. ¿Qué nos está diciendo? Cuando se le castiga al escarnecedor, hermano, la gente sabia va a aprender, el simple va a aprender. ¿Por qué? Cuando usted ve que Dios está castigando a otra persona, hermano, usted considere. Seguimos leyendo el versículo 12.
Cuando el justo, considera el justo la casa del impío, como los impíos son, ¿qué, hermanos? Trastornados por el mal. ¿Qué significa, hermanos? Y es la lección que no quiso aprender Joaquín. Joaquín, hermano, vio cómo Dios juzgó al rey Joacás. Joaquín vio cómo Dios juzgó a su padre Joacín. Y aún así, hermano, no quiso tomar ejemplo de ello. La Biblia, ¿qué nos dice? Que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y hermano, Dios a veces nos permite ver cómo Dios castiga a otras personas. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Usted que conoce la palabra de Dios, hermano, usted se ha dado cuenta cómo Dios castiga a ciertas personas. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros consideremos y, hermano, para que tengamos más temor de Dios. Si Dios, hermano, nos concede, hermano, ver cómo Dios juzga a esas personas, es para que nosotros aprendamos y tomemos ejemplo. Dice ahí en Proverbios, capítulo 19, ahora sí, hermanos. Proverbios, capítulo 19, versículo 25. Proverbios 19, versículo 25. Ya lo estamos viendo. Hiere al escarnecedor y el simple será, ¿qué? Avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Entonces vemos, hermano, que Dios a veces castiga a otras personas. Claro, por su propio pecado. Y Dios, hermano, nos permite ver esas situaciones, ¿para qué? Para que aprendamos. Para que tengamos temor de Dios. Pero a veces, hermano, como Joaquín no quiso entender, ve ahí, hermanos, en Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versículo 9. ¿Sí lo está escuchando? ¿Sí lo encontró? Isaías 29, 6, 29, Isaías capítulo 26, versículo 9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo, ¿qué nos dice? Aprenden justicia. Entonces, hermano, si vemos y entendemos que Dios está castigando a otras personas por su pecado, debemos de considerar. No debemos de alegrarnos de la calamidad ajena. No debemos andar murmurando y chismeando, sino, hermano, tengamos temor de Dios. Fue el error que cometió Joaquín. Viendo que Dios había juzgado a su abuelo Joacás, a su padre Joacín, hermano, él no tomó ejemplo. Y hermano, la verdad de esto es que debemos de aprender de los juicios de Dios sobre los pecadores. Regresando a nuestro pasaje, en segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 12. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. ¿Sí lo está leyendo, hermanos? Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Como dijimos al principio, Joaquín esperaba apaciguar y se estaba sometiendo al rey de Babilonia por si a ver si él lo consideraba y le permitía seguir reinando en Jerusalén, aunque fuera un rey vasallo. Pero sucedió todo lo contrario. El rey de Babilonia no se compadeció de él, lo llevó preso a él, a su esposa, a sus dirigentes. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermanos? Nadie, y ponga atención, hermano, nadie aparte de Dios se va a compadecer de usted. Lo repito, nadie aparte de Dios se va a compadecer de usted. Por eso es mejor rendirse ante Dios, porque la Biblia dice: vuelvas al Señor, el cual es misericordioso y amplio en perdón. Porque el Señor es clemente, el Señor es compasivo, se compadece de aquel que se arrepiente ante él. Vea un texto, hermanos, quiero compartir este mensaje, este versículo. El Salmo 69.
el Salmo 69, versículo 20. Salmo 69, versículo 20. Me dice cuando lo encuentre, dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Vea la siguiente frase. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Hermano, aparte de Dios, nadie se va a compadecer de usted. Tal vez, hermano, haya alguien, pero hermano, nadie le garantiza. Solamente Dios es bueno y para siempre su misericordia. Este Joaquín estaba buscando que Nabucodonosor se compadeciera de él. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Se lo llevó preso a él, a su familia y a sus dirigentes y saqueó a Jerusalén. Y llevó cautivo a mucha gente de Jerusalén. Entienda eso, hermano. Mire, y esto personalmente lo aprendimos desde el colegio. Nos lo enseñaban mucho esto. No busque compasión de la gente. Al único al cual usted se tiene que rendir y buscar compasión es del Señor. Es de Dios, hermano. Y Dios puede mover voluntades, circunstancias, abrir y cerrar puertas, poner personas. Y hermano, si usted se humilla ante Dios, hermano, Dios, como hemos estudiado, respiro y alivio vendrán de alguna parte. Pero hermano, no busque compasión humana. No busque, hermano, y de veras, cómo hay gente que le gusta causar lástimas. Cómo hay gente, hermano, que le gusta, hermano, que la gente se apiade de ellos. Hermano, entienda la gran lección. Nadie aparte de Dios se va a compadecer de usted. Y hermano, solamente ante Dios, ante el Señor, usted se tiene que rendir. Ante Él, hermano, usted tiene que clamar por misericordia, por compasión. Veo un ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, un ejemplo más de que no hay que buscar la compasión de las personas. Solamente el Señor es el único que se compadece genuinamente de nosotros. En Mateo 27, ya lo tenemos, versículos 3 al 5. Mateo 27, versículos 3 al 5, ¿qué nos dice? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué nos dice? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a sus principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucedió esto con Judas? Y yo me atrevo a decir, si Judas hubiera ido directamente con el Señor Jesús, tal vez el Señor Jesús lo hubiera perdonado. Si él hubiera ido arrepentido. Pero ¿qué sucedió? Judas fue con las personas equivocadas. Por eso digo con la palabra de Dios, nadie aparte de Dios se va a compadecer de usted. Y al único que ofendemos con nuestros pecados es a Dios. Y ante Él hay que humillarnos. Claro, hay pecados que ofenden a otras personas. Si usted roba, está dañando a otra persona. Si usted, hermano, miente, está dañando a otra persona. Si usted adultera o fornica, está pecando contra otra persona. Pero primeramente hay que reconocer que estamos pecando ¿contra quién? Contra Dios. Y Dios, hermano, Él tiene la autoridad y el poder de castigarnos. Y también tiene la autoridad y el poder de perdonarnos si nosotros vamos arrepentidos hacia Él. Joaquín, el error que cometió, que va buscando compasión del rey de Babilonia. El error que cometió Judas fue con los mismos que le pagaron esas 30 piezas de plata. El error fue que fue con aquellos que lo querían matar al Señor Jesús. ¿Usted cree que se iban a compadecer? Si no, hermanos, si no se compadecieron del Señor Jesús, condenando a muerte a un inocente, cuyo único pecado
que cometió delante de ellos, es decir, yo soy el Hijo de Dios. Y de ahora en adelante verás al Hijo de Dios viniendo con gran poder y gloria en las nubes del cielo con sus ángeles. Ese fue el pecado. Y por esa causa lo condenaron. Y después Judas fue con ellos arrepentido, entregando las 130 piezas de plata. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y hermano, Judas desesperado. Y tal fue el peso de la culpa que se ahorcó, se suicidó. Y la Biblia dice que él es el hijo de perdición. ¿Qué significa? Que está en el infierno, condenado por los siglos de los siglos. Y más allá del tormento físico, que en sí ya es muy terrible, hermano, la conciencia le va a estar atormentando por los siglos de los siglos. Que el hermano escuchó personalmente al Señor Jesús, anduvo íntimamente cerca de él y no lo aceptó como Señor y Salvador. Y fue con las personas equivocadas buscando compasión. Aprendamos de Joaquín, del rey Joaquín, aprendamos de Judas. Nadie, aparte de Dios, se va a compadecer de usted. Ante al que hay que humillarnos, ante a quien nos tenemos que rendir, es al Señor Jesús. A Dios pidiendo compasión a través de Cristo. Por eso la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Y no lo quiero decir de memoria porque a veces lo digo de memoria y se me olvida. Dice allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, hermano, entienda esto. Aprendamos de Joaquín, aprendamos de Mateo. Lo repito, nadie aparte de Dios se puede compadecer de usted. Seguimos leyendo nuestro pasaje. Allí en segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 13 al 16. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los cautivos, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. En la antigüedad esa era una costumbre, cuando un imperio conquistaba a otro rey, llevarse todo, llevar cautivos, hermano, a los nativos de ese rey, con el fin de debilitar al rey, con el fin, hermano, que ese reino no se levantara en rebelión contra aquel que lo estaba conquistando. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? El no rendirse a Dios le va a robar. El no rendirse a Dios, hermano, le va a destruir lo más preciado que usted tiene para su servicio a Dios. El no rendirse a Dios, hermano, le va a quitar todos los recursos que Dios le ha dado para que usted sirva a Dios. Por ejemplo, versículo 13 dice que el rey de Babilonia sacó los tesoros de la casa real y dice que rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová. Hermano, entienda, en el templo de Dios, para el servicio y culto a Dios, hermano, Salomón había hecho utensilios de oro, copas, tenazas, despabileras, ganchos, o sea, todo lo que se utilizaba para ofrecer los sacrificios a Dios.
Eran instrumentos, eran recursos que Dios proporcionó para el servicio a Dios. Pero por no rendirse a Dios y por la rebeldía y por el pecado, hermano, perdemos todas esas bendiciones que Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Qué más se perdió? Versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Qué hace el rey Nabucodonosor? Se lleva a todas aquellas personas que le pueden ser útiles al reino, ya para que no sirvan a Dios, sino para que le sirvan a él. Entre esos cautivos, ¿sabe quién iba? ¿Alguien recuerda quién iba entre esos cautivos? El joven Daniel, el niño Daniel. ¿Recordamos la historia de Daniel? Él siendo muy jovencito fue cautivo a Babilonia y lo escogieron, hermano, para que él sirviera en la corte del rey. Y lo entrenaron y le enseñaron toda la ciencia de los babilonios. Es más, le enseñaron y tuvo que aprender el idioma de los babilonios. ¿Me estás viendo? Para después él fuera, hermano, siervo del rey de Babilonia. Es lo que sucede, hermano, cuando no queremos rendirnos ante Dios, cuando no queremos entregarle todo. En lugar de servir a Dios, hermano, por nuestro pecado, estamos sirviendo, hermano, al mundo. Estamos sirviendo al pecado. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Por qué? Por no rendirnos a Dios. Y más, hermano, seguimos leyendo el versículo 16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Dejó a Jerusalén, hermano, el rey de Babilonia, sin ejército, sin luchar. ¿Qué sucede con esto? Por nuestra rebeldía y pecado, hermano, perdemos la capacidad de luchar y de defendernos. Usted recuerda las palabras que el Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Me está escuchando, hermano? Pero ¿qué dijo también aparte el Señor Jesús? Pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? ¿Qué es? Puro polvo. No sirve para nada. Y hermano, nosotros los creyentes, por eso estamos en este mundo. Somos la luz del mundo. Tenemos que reflejar la luz de Cristo, mostrarles al mundo la luz. Como el Señor Jesús dice, se enciende una lámpara y se pone en el centro de la habitación para que alumbre a todos. Pero si esa lámpara, en lugar de estar en el centro de la habitación, la escondemos, ¿de qué sirve? No sirve para nada. La sal, hermano, la sal se utilizaba en la antigüedad no solamente para condimentar los alimentos, hermano, sino para preservar los alimentos de la putrefacción. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo a los creyentes. Cuando somos la sal, nosotros, hermano, tenemos que contener la maldad. Tenemos, hermano, que combatir contra el pecado. Amonestar al mundo por su pecado, reprender al mundo por su pecado. Pero si no lo hacemos, si no nos rendimos ante Dios, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿No sirve para qué? Para nada. Y perdemos las bendiciones, los privilegios, los recursos que el Señor Jesús nos ha dado. Recuerda la parábola de los talentos. A uno le dio 5 talentos y produjo 5 más. A uno le dio 3 talentos y produjo otros 3 talentos. Pero al que le dio 1, no produjo nada. ¿Y qué dijo? Quítenle su talento y dénselo al que tiene más. Porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Sí me está escuchando? Hermano, ¿queremos perder las bendiciones de Dios? ¿Queremos perder los recursos que Dios nos ha dado? Hermano, tenemos que entender eso. Hermano, es lo que aprendemos de la rebelión de Joaquín.
¿Qué hay que hacer, hermano, cuando viene el castigo de Dios? Vea Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Leemos, yo lo leo, sígalo con su vista, desde el versículo 39 al 43. Lucas 23, versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vemos aquí, hermano? Cuando veas el castigo, ríndete al Señor, solamente al Señor. Y explico. Usted sabe, el Señor Jesús fue sentenciado a ser crucificado. Y fue crucificado en medio de dos malhechores. Dice la Biblia que fue contado entre los inicuos. Y estando, hermano, ya los tres clavados en la cruz, le comenzaron a injuriar. El libro de Mateo, hermano, nos dice que también los dos malhechores le estaban injuriando, los dos. Pero en algún momento de las 3 horas que el Señor Jesús estuvo clavado en la cruz, uno de ellos, el Espíritu Santo, le iluminó el entendimiento para reconocer que aquel que estaban acusando de blasfemia era el Mesías prometido. Y uno de los malhechores le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque la muerte de cruz era una muerte terrible. Hermano, estaba solamente reservada a los peores criminales de Roma. Tan terrible, hermano, era la muerte de cruz, hermano, que ningún ciudadano romano debía ser crucificado. Solamente la cruz estaba reservada para los peores delincuentes que no eran ciudadanos romanos. Entonces estos dos malhechores, hermano, sus crímenes eran tan graves que fueron sentenciados a la cruz. Entonces uno de ellos, siendo castigado, hermano, no se humilló ante el Señor. Al contrario, le está hablando con soberbia, con arrogancia. No está suplicando, no está rogando, está, hermanos, exigiendo. ¿Me está siguiendo, hermanos? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Aquí en estas palabras, hermano, también podemos ver la duda. Si tú eres el Cristo. Hermano, aquí vemos, hermano, un corazón que no se humilla ante Dios. Por eso, hermano, la gran enseñanza es, en medio del castigo, cuando ves que ya está el castigo, hermano, humillémonos delante de Dios, busquemos su compasión. Dice el apóstol Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios, delante de ti. Nunca, y aquí vemos, hermano, que el Señor no le contestó a este malhechor por su arrogancia. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, los contiene, los resiste, hermano. Entonces, Joaquín, vino el rey Nabucodonosor. Él ya había visto anteriormente cómo el rey Nabucodonosor saqueó y, hermano, manipuló, quitó a Joacín, su padre, se me van los nombres, ¿verdad? Y puso otro rey. Vino el rey Nabucodonosor e impuso una multa
Recuerda, hermanos, de 100 talentos de plata y un talento de oro. Y a su vez, hermano, todo el pueblo tuvo que pagar esa multa al rey Nabucodonosor. Y cuando vuelve el rey Nabucodonosor, Joaquín, hermano, no tomó ejemplo, no se humilló ante Dios. Hermano, él se fue a humillar ante el rey de Babilonia. Y vimos, hermano, que el rey de Babilonia no tuvo compasión de él. ¿Por qué, hermanos? Porque como hemos dicho, nadie aparte de Dios se va a compadecer de ti. Y en medio del castigo, ¿sabe qué? Humilles ante Dios. En medio de los problemas, humilles ante Dios. ¿Será que Dios me está castigando o es una prueba? Hermano, humilles ante Dios. Busque un rincón, hermano, busque una habitación, busque un lugar privado, doble rodilla, derrame su alma ante Dios. Que Dios tenga compasión de usted, que Dios le ayude en medio de ese problema, de esa situación, de esa tribulación. Humíllese ante Él. Porque, hermano, vemos esta persona que no se humilló, que no reconoció, que fue soberbia ante Dios. El Señor no le contestó. Como dije al principio, los dos malhechores lo estaban injuriando, pero en algún momento el otro reconoció y reprende al otro diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y reconoce su culpabilidad diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sabe qué sucede cuando vienen los problemas? ¿Sabe qué sucede cuando vienen las situaciones difíciles? Debemos de hacer un examen a nosotros mismos, qué es lo que está mal. ¿Se me está? Hermano, porque a veces nos hacemos los inocentes. Y a la gente a veces dice, ¿por qué nos pasa esto? ¿Sí me está entendiendo? Si yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy fiel. ¿Será acaso, hermano? Ese es un propósito de las tragedias. Hermano, traer a memoria nuestras iniquidades. Y reconocer, hermano, que somos culpables, que no merecemos nada delante de Dios, que no merecemos ninguna bendición, que solamente merecemos el juicio y el castigo de Dios. Hermano, por eso es el mensaje, ríndete ante Dios, entrégate, ya no te resistas a Él, entrégale todo y permita que Él tenga control de su vida. Y ve, hermano, las maravillosas palabras que este hombre arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Cristo es Rey. Y hermano, y eso es, y un día lo vamos a enseñar, que a veces decimos que Jesucristo es Señor y Salvador, pero mucha gente no se somete al señorío de Cristo. Cuando reconocemos que Cristo es el Rey, hermano, significa que Él tiene autoridad sobre nosotros. Y ante Él, a Él es el único a quien nos tenemos que rendir. Y cuando una persona llega con un corazón arrepentido, cuando una persona llega con un corazón quebrantado ante Dios, hermano, Dios no es ajeno y no es injusto. Las maravillosas palabras que el Señor Jesús le contestó. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Eso es maravilloso. El error que Joaquín cometió. Viene el rey Nabucodonosor con todo su poderío, con todo su ejército, decidido a saquear a Jerusalén, a conquistar. El rey Joaquín dijo, bueno, pues no le puedo resistir, no puedo combatirlo, mejor me lo voy a someter, me voy a rendir ante él. A lo mejor me permite seguir gobernando, aunque sea un vasallo de él, aunque sea un títere de él. Y va con el rey Nabucodonosor, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que el rey Nabucodonosor se lo llevó preso. A él, a su familia, a sus dirigentes. Y no contento con eso, saqueó los tesoros de Jerusalén. Se llevó los utensilios de la casa de Dios. Se llevó a todos los profesionistas, a todos, hermanos, los expertos en diversas, hermanos, disciplinas. Nomás dejó a los pobres. Se llevó también al ejército. ¿Sabe por qué? Por no rendirse ante el Señor. Termino con esto. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1,
versículos 26 en adelante. Pues mirad, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sigo leyendo. Mas por él, ¿sí lo está viendo, hermanos? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Hermano, hermana, si el pecado nos ha arruinado, si nuestra soberbia y nuestro corazón no arrepentido nos ha despojado de nuestro tesoro, de lo más valioso que tenemos, hermano, ríndase ante Dios. Ríndase ante Dios. No importa cómo haya quedado, no importa cómo haya despojado. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar, ¿qué dice? A lo fuerte. Y si estamos restaurados, hermano, nos tenemos que gloriar en el Señor. Por eso, hermano, el mensaje, ríndase ante el Señor. Cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, cuando vienen las situaciones difíciles, los problemas económicos, de salud, los problemas familiares, hermano, accidentes, los ataques del diablo. Hermano, no busque compasión humana, no busque compasión de la gente, porque nadie aparte de Dios se va a compadecer de usted. Vaya, humíllese ante Dios y reconozca y dígale, Señor, merezco lo que me está pasando. Eso y más. Señor, pero yo sé que tú eres un Dios compasivo, clemente, que te dueles del castigo. Perdóname, perdóname, yo hoy me rindo a ti, como dice el himno. Te entrego todo y ahora me someto a tu señorío. Y la Biblia dice, hermano, que el Señor es compasivo y clemente con nosotros. Ante Él es el único a quien usted se tiene que rendir. A nadie más. Y Dios va a mover circunstancias, personas, eventos, personas, para mostrarle toda su clemencia. Sigamos, inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, gracias te doy por la oportunidad que me permites compartir este mensaje. Mi Dios, yo te pido que esta audiencia retenga en su corazón lo que contribuya a su edificación, a su crecimiento. Mi Dios, que aprendamos del error de Joaquín, que ya viendo cómo Dios había juzgado a 2 reyes anteriores, no te buscó en oración, en arrepentimiento, no se humilló ante ti, sino salió buscando la compasión de un hombre. Y dolorosamente vimos que él pagó las consecuencias. Nabucodonosor no se compadeció de él. Lo llevó preso a su familia, saqueó Jerusalén, se llevó lo más valioso, lo más preciado. Padre, que tengamos temor y cuando venga la prueba, cuando venga el problema, cuando venga esa situación difícil, oh mi Dios, o si ya estamos pasando por unos problemas, Señor, que nos rindamos ante ti, reconociendo que no somos buenos, reconociendo que merecemos eso y más, pero también reconocemos, mi Dios, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y reafirmamos
nuestra rendición ante ti. Hermano, hermana, ¿tiene un problema? ¿Tiene una situación difícil? ¿Está pasando por una prueba o Dios lo está castigando? No lo sabemos. ¿Sabe qué tiene que hacer, hermano, hermana? Ríndase ante el Señor. Busque la compasión del Señor. Si Dios en medio de ese problema le recuerda sus iniquidades, arrepiéntase. Haga ajustes en su vida. Produzca frutos de arrepentimiento. Y acérquese al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y verá que Dios es bueno y compasivo. Padre Dios, gracias. Y te pido, Dios, que bendigas esta invitación, este mensaje. Y que en algún momento, mi Dios, cuando venga el castigo, o cuando veamos que otras personas son castigadas, nos humillemos y busquemos de tu compasión. Porque solamente a ti, Señor, ante ti, solamente a ti tenemos que humillarnos y rendirnos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.